Muchas gracias, compañeros, muy buenos días, el saludo al país federal todo. Bueno, el tema que vamos a abordar hoy es de cierta complejidad, tiene para nosotros mismos hasta rigores técnicos que a veces nos resultan difíciles de entender, por ende mucho más difíciles de explicar. Ayer pasó algo en la economía argentina que encendió las alarmas de el equipo para el que juega el gobierno, que es el equipo de las finanzas. ¿Por qué encendió las alarmas? Bueno, porque ayer vencían 12 billones, que son miles de millones, es decir, 12.000 millones de pesos, 12 billones de pesos, en letras que el gobierno había otorgado a cambio de pesos para evitar que esa plata se fuera al dólar. Espero que me sigan hasta allí. Evitando que esa plata en pesos se fuera al dólar, básicamente con los bancos, lograban que el dólar no fuera muy demandado. Esos 12 billones que vencían ayer no pudieron ser renovados los compromisos, es decir, que los tenedores de esos papeles no le pidieran al gobierno que le diera los pesos para que esos pesos no impactaran en el dólar. De ese total de 12 billones de pesos, el gobierno solo logró rolear, es decir, patear en deuda hacia adelante el 75%. El 25% no renovó y le pidió al gobierno que le diera los pesos, pagando los intereses que en su momento el gobierno había prometido, para disponer de esos pesos y hacer lo que están haciendo en el mundo de las finanzas, irse al dólar. El gobierno, para seguir tentando a los que tienen los papeles dados por la administración Milei, a los que ofertan pesos a cambio de pago de intereses, ¿qué hizo? Aumentó la tasa de interés, es decir, se comprometió a devolver los papeles, que son deudas de corto plazo que van a seguir venciendo incluso antes de las elecciones, a valores que están muy por encima del mercado. Y voy a tomar la referencia del economista Jorge Barreto, que explica, y ustedes van a ver en el cuadro, cómo ha evolucionado la tasa de interés que pagó el gobierno. Lo voy a leer con los datos propios del economista para no caer en equivocaciones. El gráfico muestra cómo la tasa efectiva anual, TEA, de la letra más corta del Tesoro, fue reaccionando en cada licitación del 2025. Hasta marzo la tasa venía subiendo de a poco, pero subía y el mercado toleraba quedarse en pesos. En abril se recalienta el dólar y empieza el esquema de banda cambiaria y hay tensión en el mercado. Resultado, el gobierno empieza a pagar una tasa más alta que llegó al 55,46. El Tesoro tuvo que convalidar más tasa para colocar deuda el 14 de abril. Mayo y junio, continúa el economista, bajó un poco la tasa, como lo ven en el encuadro, se calma el mercado, porque ¿qué pasó en mayo y junio? Entraron muchos dólares del campo y el préstamo adicional del Fondo Monetario Internacional de 20.000 millones. Pero eso se terminó, los dólares del campo y el préstamo del Fondo Monetario que ya había entrado, se acabó y en julio la presión volvió sobre el dólar. Aunque el resultado final fue moderado, la tasa creció al 39%, 38,99%. En las últimas dos licitaciones que el gobierno, una fue ayer, la de los 12 billones de pesos, el gobierno tuvo que aumentar la tasa. Primero a 47,81% y la de ayer al 65,33%. ¿Qué significa esto? Que cada vez que el dólar se mueve, el mercado le demanda al gobierno, para no pedirle los pesos que en su momento le prestó, más tasa. Esto está abriendo la tasa entre lo que pagan los bancos, la inflación anual y la tasa que el gobierno paga de interés. ¿Qué significa esto? Bueno, que las letras a corto plazo son el primer termómetro que mide
el humor financiero que tienen los que están en la especulación. Y ese humor es de desconfianza, de mucha desconfianza con el gobierno. Lo que va a ocurrir hacia adelante es muy preocupante porque al profundizar el mercado esta desconfianza empieza a sembrar semillas de duda hacia el futuro. Por ejemplo, de aquí a octubre vencen otros 45 billones. Ayer vencieron 12 billones, es decir, 12.000 millones de pesos. De aquí a octubre, de estas letras, papeles, que el gobierno ofreció a los bancos y a particulares o grandes empresas para que le dieran pesos a cambio de mayor tasa, bueno, de aquí a octubre vencen 45 billones de pesos, que son 45.000 millones de pesos, que en términos de dólares, a los valores que hoy se están cotizando, son unos 33.000 millones de dólares. El gobierno no tiene mucha alternativa. O consigue esos 33.000 millones de dólares para cambiarlos por peso y dejar equilibrada la base monetaria, o tiene que emitir. Si emite, inunda de pesos el mercado y la gente se va a ir al dólar. En esa tensión está sucediendo este proceso en el que ya no los sectores de la actividad privada, del empleo, del financiamiento de lo público, están mirando con desconfianza al gobierno, sino los propios actores de las operaciones financieras, que por supuesto empiezan a dudar de si el gobierno va a tener los dólares para cambiarlos por pesos para que se los devuelva en su momento sin emitir. Y si hay emisión, hay una cuestión de recalentamiento de las variables económicas que impactarán en los precios. Esto de aquí hasta octubre. El otro agravante que tiene la suba de la tasa es que aquellas actividades económicas que necesitan financiarse, por ejemplo, para el cambio de cheques antes de sus vencimientos o por los descubiertos, empiezan hoy a cotizar una tasa más alta de la que están pagando los bancos en concepto de que uno le deposite el dinero y les dé intereses. Esa brecha hace que muchas actividades ya golpeadas por la caída del consumo ahora tengan además el condicionante que tienen que endeudarse a altas tasas para seguir funcionando en una economía muy golpeada. La novedad, espero que haya sido lo más claro posible, porque hasta a mí me cuesta entender este esquema por llamarlo de alguna manera, flotación de variables financieras de las que estamos ajenos la mayoría de los argentinos, pero que son determinantes para el día a día, ya no para las variables macroeconómicas, porque estos son deudas que se toman a corto plazo, que se renuevan inmediatamente y que periódicamente van impactando en las decisiones del gobierno. ¿Se imaginan? De aquí hasta octubre, que no queda mucho tiempo, ¿no? Queda agosto, septiembre y llegan las elecciones en octubre, 2 meses, vencen 33.000 millones de dólares en pesos, es decir, 45.000 billones de pesos. Una cifra enorme que veremos cómo hace el gobierno para que vuelva la confianza y que no le pidan cada vez más tasa, que ya llegó al 65% porque ayer no logró convencer a la mayoría, el 25% le dijo que no, que tenían que confiar en lo que está haciendo Toto, el Messi de las finanzas. Así son las cosas.